Muy buenos días a todos y a todas los colegas que asisten a este evento al que generosamente nos ha invitado Legis y que por supuesto al cual nosotros hemos aceptado con enorme satisfacción y complacencia por compartir en esta oportunidad con ustedes un tema de reglamento, pero muy trascendental para la vida jurídica del país y también para la práctica del litigio de los abogados ante la justicia constitucional y particularmente ante el Tribunal Constitucional. Como se ha señalado en la presentación, en estos tiempos de crisis, y digámoslo, de la crisis de la propia Corte Constitucional, la Corte modificó su reglamento interno mediante un acuerdo el 1 de julio pasado, comenzó a regir y que complementa los acuerdos que establecieron los reglamentos internos dictados por la Corte desde su instalación y que complementan también las normas relativas a la materia contempladas en el decreto 2591, en el decreto 2067 y también en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Lo primero que debemos aclarar es que la facultad que tiene el Pleno de la Corte para dictar su propio reglamento interno es en ejercicio de una facultad constitucional consagrada en el artículo 241, numeral 11 de la Carta. Esto significa que entonces el reglamento tiene legitimidad en su origen, pero es que además las disposiciones del reglamento interno son o constituyen normas jurídicas con fuerza vinculante per se. En segunda instancia, creo que es importante señalar que el reglamento interno contiene diversas disposiciones que tienen incidencia en las reglas que rigen tanto el procedimiento para el control abstracto de constitucionalidad como para el trámite del control concreto que se manifiesta específicamente con la revisión eventual de los fallos de tutela que profieren los jueces en las respectivas instancias. Estas normas, por supuesto, generan una relación jurídica ineludible para el propio tribunal y sus diversos órganos en orden a cumplir su cometido institucional, pero también define la relación de la Corte con los sujetos e intervinientes en los procesos y puede, además, en no pocas ocasiones, ser vital en el examen de una controversia sobre la legitimidad de dichos procesos o su incidencia en las garantías y derechos fundamentales de los mismos. Obsérvese, apreciados colegas, la importancia y trascendencia que las reglas, por ejemplo, respecto de las reuniones de las distintas salas, el quórum, las mayorías requeridas, el lugar donde se pueden cumplir las sesiones, las facultades de sus dignatarios, de la Secretaría General, el curso de las discusiones y de las deliberaciones, las votaciones, los comunicados a la opinión pública, el programa de trabajo, que incluye el reparto, la publicidad de las decisiones, el carácter de las actas, los proyectos o ponencias, las aclaraciones de los fallos, el régimen de impedimentos, recusaciones y prohibiciones de los magistrados, todos esos son elementos de contenido jurídico que pueden tener una fuerte incidencia en el litigio ante el Tribunal Constitucional. Porque, por ejemplo, la violación a cualquiera de esos preceptos de contenido jurídico por parte de la Corte puede legitimar una petición de nulidad de la acción o del procedimiento respectivo. Y por supuesto también todo lo relativo
al proceso, incluye el reglamento interno, todo lo relativo al proceso de selección y revisión eventual de las sentencias de tutela, que es el tema que hoy nos ocupa en este evento de Legis y que analizaremos enseguida, pues particularmente creo yo o pienso que es en ese ámbito específico donde quizás se siente más significativamente el peso del nuevo reglamento interno dictado por la Corte el pasado mes de abril, pero como dijimos, empezó a tener vigencia a partir de julio. Esa facultad del Tribunal Constitucional para dictar su propio reglamento tiene desde luego límites de diverso orden. En primera instancia, como ustedes supondrán, los límites constitucionales, porque todos sabemos que todo acto jurídico en la democracia constitucional está sujeto al imperio de la supremacía de la supremacía de la Carta, tal como se lee en esa magnífica y extraordinaria lección de Derecho Constitucional dictada por el profesor Manuel Aragón Reyes en su texto de Constitución, Control y Poder. Pero especialmente en lo relativo al principio de reserva del legislador estatutario u ordinario, pues la Corte no puede o no podría alterar, modificar o cambiar el contenido y alcance de las regulaciones legales sobre los procedimientos que se adelantan ante ese tribunal. Lo que hace la Corte al dictar su reglamento es complementar esa regulación para su mejor aplicación, para avanzar en términos de transparencia y eficacia en su función como guardiana de la supremacía y de la integridad de la Carta y además, subrayo, como tribunal de unificación de la jurisprudencia sobre derechos fundamentales. Así pues, el nuevo reglamento, ¿qué puedo decir sobre el nuevo reglamento? Lo que tengo que decir es que es un signo de la capacidad de autorregulación del Tribunal Constitucional y también, ¿por qué no?, una respuesta a la crisis que vive o ha vivido el Tribunal últimamente. Pero quiero decir algo, apreciados colegas. No es la primera vez que la Corte acude a la facultad de reformar su reglamento para responder a circunstancias particulares o a observaciones o análisis de diversos órdenes, de los observatorios académicos, de las universidades, de la opinión pública o de diversos actores jurídicos. Así, por ejemplo, recuerdo yo ahora que en el año 2007 se modificó el reglamento para fijar en un año el periodo del presidente y vicepresidente, que anteriormente era de 10 años, y era algo que no era bien visto por la opinión pública, pero además se trataba también de unificar esos periodos con las otras altas cortes de justicia. En esta oportunidad, la Corte Constitucional, como hemos señalado desde el mes de abril y en plena crisis, anunció públicamente en la rendición de cuentas de su gestión del periodo marzo 2009 al 2015, que se proponía tomar medidas de optimización de sus procesos internos y que en materia de tutela se concentrarían básicamente en hacer menos discrecional y más reglado el proceso de selección de tutelas, hacer una regulación más estricta de la facultad de insistencia o incluso plantear su eliminación y agilizar los términos, por supuesto, todo ello sin menoscabo del principio de la reserva legal que ya mencionamos. Y en efecto, como anunció nuestro presentador, mediante el Acuerdo 01 del 30 de abril del 2015, la Corte adoptó, entre otras, las siguientes reglas. Yo me voy a limitar
al tema de la tutela, que es el tema de la conferencia, aun cuando, como lo señalamos, el reglamento cubre un plexo de disposiciones y materias mucho más amplio. En materia de tutela, primero, el establecimiento de principios y criterios orientadores del proceso de selección. Aclaremos una cosa de perogrullo, que son orientadores. Pues desde el punto de vista constitucional y legal, el poder de selección sigue siendo discrecional, de tal manera que no tiene la capacidad, la virtualidad, la Corte a través de su reglamento, de cambiar la discrecionalidad de la que gozan sus propios magistrados en esta materia, como por ejemplo para pasar a un sistema rígido, obligatorio y automático en materia de selección. Y no podría, por dos razones fundamentales. La primera, porque los artículos 32 y 33 del decreto 2591 de 1991, que es prácticamente la ley estatutaria o la norma estatutaria en materia de acción de tutela, establecen la regla de la revisión eventual, y entonces aquí la Corte lo que dice es debe preservarse esa regla de la doctrina que conocemos todos los abogados de la vinculación positiva que hizo tan famosa el constitucionalista don Ignacio de Otto en su famoso tratado sobre el sistema de fuentes. Y segunda razón, porque la propia Corte hizo un examen de constitucionalidad de estas normas y a través de la sentencia 18 del año 93, desde las más tempranas decisiones, y luego con la sentencia C-1716 del año 2000, estableció la exequibilidad de esas normas y el asunto pasó a ser un tema de cosa juzgada constitucional. Y la Corte dijo en esas oportunidades precisamente que en ninguna parte la Constitución y particularmente el artículo 241 en el numeral 9 se consagra la obligatoriedad de la revisión de todos los fallos de tutela, y al contrario la Corte en esa primera decisión dijo, mire, por el contrario es mucho más fructífero y efectivo el trabajo que se hace con unos pocos casos significativos, importantes, paradigmáticos, y explicó que había un procedimiento de preselección interno muy riguroso y por lo tanto descartó, digamos, el alegato del demandante en esa oportunidad que acusaba a la Corte de tener un procedimiento interno de selección un tanto ligero, aleatorio y no reglado. Pero la Corte en su doctrina ha ido avanzando en mayores argumentos para afianzar el criterio de la discrecionalidad y no motivación del acto de selección, y más que del acto de selección, del acto de no selección, como vamos a ver más adelante, porque de conformidad con lo establecido en el artículo 241 de la Carta, todos sabemos que a la Corte se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos señalados en la norma. En consecuencia, ha dicho la Corte que la atribución de la competencia dada a la Corte Constitucional fue regulada integralmente por el constituyente en la Carta Política y por supuesto emana directamente de sus preceptos. Y en desarrollo precisamente de la competencia conferida en los artículos 86 y 241, el numeral 9 de la Constitución, y en las normas que ya mencionamos del decreto 2591, la Corte lo que tiene es la función de revisar de manera eventual las decisiones judiciales
relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales, y en cumplimiento de esa función ejerce su papel como supremo guardián de los derechos y de las libertades fundamentales. Y por tanto, de acuerdo con lo regulado en el artículo 33 del decreto 2591, para la revisión de los fallos que se designan 2 magistrados, como ya sabemos, para esa selección, estos actúan sin motivación expresa y según su criterio decidirán cuáles son las tutelas que habrán de ser revisadas. De tal manera que la doctrina constitucional de la Corte identifica la revisión eventual con una fuente constitucional y legal. 2, la identifica con un ejercicio de su propia identidad como Tribunal de Derechos Humanos y con la autonomía e independencia que requiere y demanda el ejercicio de esa delicada competencia. Esa discrecionalidad, ha dicho la Corte sobre sí misma, significa que tiene plena libertad para determinar cuáles procesos son estudiados por ella, sin que la ley y sin que ninguna otra regulación de menor jerarquía puedan obligarla a seleccionar un determinado caso de tutela o una cierta cantidad de los mismos, porque en no pocas ocasiones se han hecho propuestas para morigerar el tema de la discrecionalidad y algunos colegas han dicho, bueno, al menos que la Corte seleccione un porcentaje significativo. Pues no es posible. De tal manera que los autos proferidos por las salas de selección frente a esos actos, ha dicho la propia Corte, ni siquiera procede causal alguna de nulidad por ese aspecto, toda vez que la escogencia de los casos de revisión constituye eso, un trámite eventual frente al cual no hay una exigencia de motivación alguna. Eso sí dijo la Corte desde sus más tempranas jurisprudencias. El ejercicio de la selección discrecional tiene que hacerlo de conformidad con los criterios y los objetivos que ella misma determine. Y ese es el punto del debate, y en parte eso es lo que ha hecho ahora a través de normas jurídicas expresas la Corte Constitucional. En todo caso, la Corte, creo yo que es consciente, pero todos somos conscientes, de que alrededor de la selección eventual y discrecional, de la selección discrecional para la revisión eventual en materia de tutela, pues en el país existe y ha existido desde el comienzo un debate, una controversia. Uno puede decir que también hay una suerte de insatisfacción porque siempre el porcentaje de los casos seleccionados es absolutamente mínimo, siempre quedará muchísima gente descontenta cuando se notifica el auto de selección. Este tema, este debate también ha sido objeto de análisis doctrinales, académicos muy importantes, por parte de estudios de las universidades, de la Universidad Nacional, de la Universidad de los Andes, de la Universidad del Rosario, que ahora por razones del tiempo no me ocuparé, pero está, digamos, en el centro de las preocupaciones, de qué dimensión es esa discrecionalidad, cómo se ejerce, qué riesgos existen, y por supuesto no están tampoco ajenas las suspicacias sobre el ejercicio de esa competencia. Pero al margen de la discusión puramente doctrinal, que como hemos dicho, queda a salvo con el tema de la vinculación positiva, sí creo que debemos comentar que la discrecionalidad y la no motivación de la no selección de casos o de la selección de casos evita ciertamente el colapso del tribunal. Si la revisión fuera obligatoria de todos los casos,
o si fuese obligatorio motivar caso por qué no se seleccionó, ya el Tribunal Constitucional habría colapsado. Uno podría mirar las cifras. Según el último informe presentado en la rendición de cuentas por la presidenta de la Corte, para el periodo de 2 años, 2009-2015, miren estas cifras. A la Corte llegan entre 25.000 y 40.000 tutelas cada mes. El promedio, desde luego, es de 32.500. Ello significaría que si tiene que fallarlas todas, cada despacho, cada uno de los 9 despachos, tendría que proyectar cada mes 3.611 tutelas, lo que equivale a 180 sentencias diarias por cada magistrado. Y eso se multiplica por las salas que hay que hacerle a cada una de esas ponencias, en una secuencia casi que exponencial. En el periodo que estamos analizando, en los últimos 6 años, llegaron a la Corte 2.600.000 tutelas. Recuerden que hace poco se complementó la histórica cifra de la tutela número 5 millones, que por cierto los medios de comunicación la publicitaron mucho y la Corte no la escogió. Ese criterio simbólico de los 5 millones no le llamó la atención a nuestro Tribunal Constitucional. La Corte seleccionó 7.383 casos que equivalen al ínfimo porcentaje del 0.28% del total. Señores y señoras, amigos, colegas, 0.28% del total. Es que el problema de la tutela en la instancia del Tribunal Constitucional no es un problema de cantidad, definitivamente. De eso debemos estar conscientes. Y ya hemos dicho que si se motiva, pues esos actos motivados tendrían recursos y eso generaría el colapso del tribunal. Me parece que eso debemos tenerlo en cuenta porque siempre los abogados queremos que la Corte seleccione más y más casos, pero la realidad es muy distinta. Ahora, el reglamento interno sí apunta a establecer, el nuevo reglamento, una disminución, llamémosla así, o una contención de la discrecionalidad y el establecimiento de unas reglas para la selección. El nuevo reglamento, ya lo anunciaba nuestro presentador, tuve el temor que dictara la conferencia de una vez, pero no fue así. El nuevo reglamento establece en primera instancia unos principios de raigambre constitucional que denomina también principios orientadores, a la manera de los principios o normas rectores usuales en las codificaciones jurídicas con las que trabajamos los abogados. Principio, desde luego, de transparencia, moralidad, racionalidad, eficacia, publicidad, autonomía, economía procesal, celeridad, imparcialidad, seguridad jurídica, perfecto. Son criterios o normas rectoras orientadoras, lo cual habla bien de los propósitos que animan la autorregulación de la Corte y suministra, creo yo, la base filosófica que los inspira, pero también suministra una base atendible, importante, para resolver eventuales problemas de interpretación sobre sus normas. Ahora, algunos han señalado que se habrían podido mencionar otros principios orientadores, tal vez la igualdad, el orden justo, el acceso a la administración de justicia, pero en realidad, por ser de naturaleza constitucional, en todo caso deben entenderse incorporados también a la praxis interna del Tribunal Constitucional en Colombia. El quid de la cuestión está en los criterios orientadores para la selección. En este punto, recuérdese que, perdónenme que insista con ese punto, se parte de la discrecionalidad, de la no obligación de motivar y de la no existencia de un derecho subjetivo a que un determinado caso sea seleccionado.
Muchos colegas siguen interponiendo tutelas contra la propia Corte porque no me seleccionaron el caso, incluso con el argumento de igualdad de trato. Pero es que no hay un derecho subjetivo a que en mi caso, aun siendo igual a otro, sea seleccionado. Pero la Corte, al incluir en su reglamento interno estos criterios orientadores de la selección, lo hace, y yo creo que bien, como un mecanismo de autolimitación de su propia discrecionalidad. Y lo que hace es ponderar de qué manera. Pues yo no estuve ahí sentado, pero yo me imagino es lo que uno puede interpretar de las normas. Evitamos el colapso del que estamos hablando, nos ajustamos al principio de la doctrina de la vinculación positiva y principio de reserva de ley estatutaria y ordinaria en materia de discrecionalidad, pero atenuamos o matizamos esa discrecionalidad con estos criterios y también avanzamos en transparencia. Yo creo que ese ejercicio interno de ponderación y autorregulación por parte del tribunal en estos momentos es muy importante. Recordemos dos cosas: que en otras ocasiones, en otras oportunidades, y cuando quiera que se ha cuestionado este punto ante el propio tribunal, la propia Corte ya había señalado que la selección, aunque discrecional, obedece de todas maneras a unos criterios estrictos. Lo que hace ahora, y me parece muy importante, es establecerlo como normas jurídicas, porque dijimos al principio, el reglamento interno es norma jurídica vinculante. Y segundo, recuerde que hay otro precedente en materia de acciones populares y en materia de acciones de grupo. La ley, frente a la revisión eventual confiada al Consejo de Estado, regulado por la ley 1285, el propio Consejo de Estado y la propia ley establecieron que el criterio para la selección del caso debía ser la unificación de la jurisprudencia en materia de acciones constitucionales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Y el Consejo de Estado trabaja con ese criterio de selección. Los criterios los establece la Corte en su reglamento con unas categorías que aquí se mencionaron: criterios objetivos, subjetivos y complementarios. Es bueno señalar que esos criterios, dada la vinculación a la ley de la función de la Corte, son enunciativos, no taxativos, y por lo tanto la Corte podría acudir a otro tipo de criterios para justificar también la selección de un caso. ¿Cuáles son los criterios objetivos? Uno que es muy conocido y sobre el cual no vale la pena pronunciarse: la unificación de la jurisprudencia sobre derechos fundamentales, que generalmente se materializa con la expedición de las famosas sentencias SU por el Pleno de la Corte. El otro criterio objetivo, el asunto es novedoso, quiere decir que la Corte contrasta su producción jurisprudencial y verifica que hay temas sobre los cuales todavía no se ha pronunciado. En algún momento, el caso del hermafroditismo, por ejemplo, para la Corte fue un tema novedoso que mereció la selección del caso. O la necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial, porque se requiere afinarla, porque no responde a los parámetros deseables para la Corte, porque no es clara cuál es la jurisprudencia hito y las jurisprudencias o las sentencias modificadores, o que esa línea que fue muy fuerte se fue atenuando con posterioridad. O el otro criterio, la exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. Ahí la Corte se enfrenta a la necesidad de establecer nueva doctrina sobre la fundamentabilidad de los derechos, sobre las metodologías y herramientas interpretativas que usa la Corte en esa materia, como la relación de conexidad, la sustancialidad, el test de igualdad, de proporcionalidad, el tema del núcleo esencial de los derechos, el juicio de ponderación, etc. Y también existen en segunda instancia unos criterios subjetivos. El primero, la urgencia de proteger un derecho fundamental. La sala de selección lo que advierte
es que es urgente para evitar un daño mayor o un daño inminente, generalmente en temas de salud, que se escoja ese caso para hacer un pronunciamiento rápido y conjurar ese riesgo que ella a ojos vista advierte desde el principio. El segundo criterio subjetivo es la necesidad de materializar un enfoque diferencial. Hay casos que conspiran contra la diferencia que constitucionalmente necesariamente debe hacerse, por ejemplo, por criterios relativos al género, para no mencionar otro. Y el reglamento establece unos criterios complementarios, y ahí vale la pena una pequeña anotación. Lo que determina la selección es la presencia de los criterios objetivos y subjetivos. La Corte puede además señalar que existe un criterio complementario, pero un criterio complementario no será suficiente según esta reglamentación para seleccionar el caso. ¿Cuál? La Corte quiere enfrentar un problema de corrupción, porque se denuncia públicamente, porque lo advierte de los expedientes, porque es necesario pronunciarse sobre decisiones de tribunales o de instancias internacionales, judiciales o cuasijudiciales, pronunciamientos de la Comisión o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Andino, que está comenzando a tener una fuerte incidencia en la controversia sobre problemas, sobre conflictos que se desarrollan en Colombia en determinadas áreas. Ese sería un tema muy sano para que la Corte escoja también las tutelas o pronunciamientos de los órganos de Naciones Unidas, etcétera. Otro criterio complementario es la tutela contra providencias judiciales, que lo dice, será ese criterio en los términos de la jurisprudencia constitucional. Ahí es una pequeña advertencia entonces a los colegas. Todo colega que pierde un caso, hasta en su última instancia, hasta en los recursos extraordinarios, pretende una nueva controversia a través de la acción de tutela. Pues ese no es un criterio suficiente para que la Corte le seleccione el caso. Debe concurrir además los criterios objetivos o subjetivos. También la grave afectación del patrimonio público. Muchas agencias del Estado, ahora lo veremos brevemente, también alertan a la Corte que una determinada tutela implica una afectación muy grave al presupuesto o al erario o al patrimonio, y por lo tanto la Corte podría tomar eso como un criterio complementario. A mí me llama la atención, quiero ir terminando ya porque nuestros conferencistas y colegas que me siguen en el uso ya están en la sala, el parágrafo del artículo 49 del reglamento interno, que dice lo siguiente: en todos los casos deberá tenerse en cuenta la relevancia constitucional del asunto. Hasta ahí perfecto, el debate es constitucional ante la Corte, coma, particularmente tratándose de asuntos de contenido económico. Es la primera vez que una norma jurídica, en este caso de la Corte, se refiere a tutelas de naturaleza económica, particularmente tratándose de asuntos de naturaleza de contenido económico. Esta norma tiene la dificultad primero de identificar o definir cuáles son los asuntos de contenido económico, porque es que usualmente en una tutela no se formulan pretensiones económicas. Lo que sí puede ocurrir es que los efectos de la decisión pueden comprometer o incidir en intereses económicos, pero ese es un asunto distinto, porque el debate que se lleva a la justicia constitucional es sobre derechos fundamentales. Y entonces deberíamos preguntarnos si este es un criterio de no selección. O sea, la Corte lo que nos está diciendo es que un asunto de interés, que tenga interés económico, no será seleccionado, claro, salvo que tenga relevancia constitucional. O existe una suerte, ¿cómo podríamos llamarlo?, de censura previa a seleccionar este tipo de casos, o quiere la Corte preservarse, cuidarse para no seleccionar ese caso. Pues yo lo único que por ahora puedo decir
es que debería aceptarse que todo caso seleccionado, al margen de su contenido o trascendencia en materia económica, política o incluso religiosa, debe tener relevancia constitucional. Es que debe tener relevancia constitucional, pues la discusión de fondo, insisto, en la acción de amparo es y debe ser la eventual vulneración de derechos fundamentales. Yo creo que aquí la Corte, con mucha pena lo digo, con mucho respeto, se equivocó a hacer ese matiz, porque un asunto así tenga trascendencia económica puede contener un enorme debate sobre derechos constitucionales fundamentales. Uno no puede decir que una sociedad, una persona jurídica, una empresa, no puede alegar sus derechos fundamentales. Pero lo dejo para la discusión. En cuanto al proceso de selección mismo, pues el reglamento establece que existen unas 3 únicas vías para que la sala de 2 magistrados pueda ser eventualmente seleccionada. Un caso que es la preselección a cargo de la unidad de análisis y seguimiento de tutelas, la solicitud ciudadana y la insistencia. Creo que la Corte manda un mensaje claro: no puede la sala por vía distinta seleccionar un caso. Pero ojo, de todas maneras en el reglamento se establece otra vía, que es la preselección directa por uno de los magistrados que integran la sala. De tal manera que yo diría que no son 3 vías, como reza textualmente el reglamento, sino 4 vías, porque tampoco se le puede despojar de esa competencia a los magistrados titulares de la función de la selección discrecional. Me parece interesante el tema de la unidad de análisis que se crea por el reglamento, que está constituida por 9 miembros designadas por los distintos despachos y un coordinador designado por la presidencia. Tienen una función permanente exclusiva, lo cual significa que ya no trabajan en los despachos originales, sino en la unidad, y cumple esta unidad la función central de preselección de casos con aplicación de los principios y criterios que ya describimos. Miren ustedes, esta unidad tiene la difícil tarea de reducir el universo de expedientes para cada sala. ¿Cuántos expedientes en promedio examina cada sala? 8.100, sin contar con las insistencias. Y reducirlo a un número razonable sobre el cual pueda decidir la sala de selección para un resultado promedio de selección de 22 casos seleccionados, que es por sala, que es el 0,28% del cual ya hablamos. No me ocuparé de otras importantes, por razón del tiempo, funciones que se le atribuyen a la unidad de análisis, como los temas relevantes, la doctrina, las líneas jurisprudenciales, alertar sobre los procedimientos, eventuales casos de corrupción, etcétera. Pero lo que sí creo que debemos decir es que los ciudadanos y los abogados tienen que tomar en cuenta en su litigio ante el tribunal y en general ante la justicia constitucional las fechas de la sala de selección, los rangos de expediente para estudio que se anuncian previamente, y tener en cuenta cómo se formulan los escritos ante el Tribunal Constitucional en materia para la selección de tutela o para la insistencia de la tutela. Yo diría en principio que por la flexibilidad que caracteriza la tutela no podía hablarse de una técnica en el escrito, pero yo sí creo también, apreciados colegas, que dadas las exigencias reglamentarias y la praxis del propio tribunal, es necesario por lo menos tener en cuenta lo siguiente. Uno, que la solicitud de selección o de insistencia no es el alegato de fondo. Uno oye comentar al interno de la Corte que los abogados o los ciudadanos se equivocan porque replican el texto de la misma demanda, y lo que la Corte prima facie tiene que definir es si selecciona o no el caso, obedeciendo desde luego a los criterios. Lo que debe tratar de convencerse a la Corte es que el caso se inscribe en alguno o varios de los criterios de selección
por ejemplo, señores magistrados, este caso es novedoso por esto, porque no hay un precedente sobre la materia. También es cierto que escritos muy simples de ciudadanos comunes pueden llevar a la Corte a seleccionar el caso, como en los temas de salud o en los temas relativos a sujetos de especial protección constitucional. Pero yo sí creo que cuando un abogado presenta el escrito de solicitud de selección o de insistencia, pues debe acogerse y debe alegar los criterios que la Corte con los cuales la Corte va a definir si selecciona o no el caso. Ese auto, además de selección y prioritariamente de no selección, ya dijimos que no admiten recurso, pero el reglamento indica que deben indicarse en ese auto brevemente los criterios empleados para escogencia sin necesidad de motivar, y en eso estamos de acuerdo. Lo que ocurre es que en los autos de las salas de selección que se han dictado a partir de esta última reforma reglamentaria, la Corte, tal vez ustedes ya lo han visto en la página de la corporación, dice: seleccionado tal caso, criterio empleado, objetivo, punto, o subjetivo objetivo, o objetivo complementario. Entonces creo que los ciudadanos nos estamos quedando sin saber, al menos no se está exigiendo una motivación, decir, mire, el criterio es, lo escogimos porque el caso es novedoso o porque el caso requiere una urgencia de protección de un derecho, etcétera. Creo que hasta ahí no habría complicación. En esta última ocasión, el último auto que notificó la Corte, de 31 de julio, fíjense que ahí la Corte señala cuántos escritos de selección presentaron los ciudadanos. Presentaron 124 escritos, bien, 124 ciudadanos. Y de esos escritos solo se escogieron 7, lo que equivale al 0,17% menos del porcentaje total de escogencia general. O sea, tampoco nos hagamos ilusiones con que la presentación del escrito nos garantiza que el caso va a ser escogido, 0,17%. Pero contrastemos esa cifra con las insistencias que están incluidas en el propio auto, en el último de la Corte. Presentaron 23 insistencias. Llama la atención, ¿quiénes? Porque ahora en la página, según el reglamento, está la obligación de publicar quiénes han presentado insistencias. Me llamó la atención que para ese último auto prácticamente ninguno de los magistrados presentó insistencia. O sea, la autorregulación o autolimitación o el cambio de actitud es fuerte en esa materia. No las pude revisar todas porque es muy lento el procedimiento y obviamente había urgencia de dictar la conferencia, pero de esas 23 se escogieron 6 y el porcentaje de selección de la asistencia subió al 24%. Aún así, una suma inferior en mucho al promedio de las insistencias de los magistrados de los últimos años, donde el porcentaje de escogencia sobre solicitudes de insistencia de los magistrados llegaba en el promedio al 50%, o sea, de todas maneras disminuyó prácticamente a la mitad. Esto significa un viraje, al menos en las insistencias, que vale la pena examinarlo poco a poco. ¿Quiénes pueden presentar insistencias? El reglamento no puede modificar eso porque es de reserva de ley. Los magistrados, el procurador, el defensor del pueblo y recientemente la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. Lo que sí es bueno e importante del nuevo reglamento es que ahora se prohíbe que una insistencia que un magistrado que ha insistido en un caso, ese caso no puede ser repartido a ese magistrado y tampoco podía participar en la sala de selección para decidir sobre su propia insistencia. Yo creo que ahí la Corte avanza
en transparencia. El magistrado, sin embargo, sí podrá ser parte de la sala de revisión o de la sala plena, desde luego, según el caso, para decir el caso en el que él ha insistido. Se complementa con una obligación muy importante. En el texto de las sentencias tiene que aparecer si el caso fue insistido y quién y con qué argumentos lo hizo. Se avanza también en transparencia en esa materia. Por razón del tiempo no me ocuparé del tema de los términos, que muy bien lo señaló el presentador. Creo que el hito más grande de esta reforma interna de la Corte es que ahora en adelante no habrá un término por ninguna causa y por ninguna circunstancia superior a 6 meses para resolver una tutela en la Corte, porque obsérvese, hoy por hoy han durado en la Corte tutelas hasta 1, 2 y hasta 3 largos años. En resumen, yo diría que en el proceso de conjurar su propia crisis, la Corte Constitucional ha hecho bien en acometer una interesante reforma a su propio reglamento, es decir, en un ámbito en que le es posible introducir algunos cambios con los límites que ya señalamos. ¿Qué tanto avanzamos con esta reforma al reglamento de la Corte en materia de transparencia y eficacia, que fueron los 2 puntales que animaron a sus magistrados a introducir estos cambios? Yo creo que aún es prematuro señalarlo, pero sí confiamos en que así resulte para bien de la justicia, de los ciudadanos y también de la Corte en particular. Yo estoy convencido que la mayoría de los colombianos podemos estar seguros que nuestra Corte Constitucional sigue siendo objeto de admiración, de esa admiración merecida dentro y fuera del país. Todos tenemos la convicción que esta situación coyuntural se superará y la Corte continuará siendo ese tribunal confiable y riguroso que ha protegido los derechos de todos los ciudadanos y que ha mantenido viva e íntegra la Carta de 1991. Sigue siendo la Corte los grandes fallos que le han merecido esos múltiples reconocimientos. Es probable que se requieran otros ajustes de los cuales podría ocuparse el legislador, como seguramente ocurrirá con la iniciativa de proyecto de reforma estatutaria que ha presentado el Congreso el Defensor del Pueblo en materia de acción de tutela y de otras múltiples iniciativas para fortalecer los procesos judiciales ordinarios, para que no caigamos precisamente en la paradoja insostenible que el éxito de la tutela es el argumento para su aniquilamiento. El hecho de que la Corte esté comprometida con hacer pública su agenda de trabajo y de mejorar el proceso de la selección de tutelas, de abreviar sus términos y superar no pocas barreras para la eficacia de los procedimientos, yo creo, estoy convencido que es un signo muy positivo y en la dirección correcta que la justicia demanda en nuestra democracia constitucional. Muchas gracias.